Hola, mi nombre es Ana Fernanda Gaitán Salazar. Esta es la actividad integradora del parcial 2, que elaboraremos un video hablando de los dos temas que vimos en este parcial. Uno de esos temas es la estructura del sistema armonizado y el otro tema es las reglas complementarias y generales. Este video va a tratar acerca, yo voy a explicarlo. Explicar cada uno de los temas. Empezaré hablando acerca de la estructura del sistema armonizado. ¿Qué es la estructura del sistema armonizado? La estructura es el modo en el que están dispuestas las partes que son constituyentes a un todo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que se entiende también como por la estructura de la distribución y el orden de las partes importantes de algo. Cabe recalcar que estamos hablando todavía acerca de la clasificación arancelaria. Para poder entender un poco del funcionamiento de las cosas que tenemos, no en orden o como más o menos como que descompuestas en sus partes, para analizarlas y poder comprender cómo se aclara y cómo se relacionan y actúan entre sí, hablaremos acerca de que el sistema es armonizado y está organizado de una forma estructural. ¿A qué me refiero con esto? A que su estructura se conoce como el número de nomenclatura y las partes que lo integran se conocen como los elementos más legales. Estos elementos se separan en 8 partes, que son secciones, capítulos, subcapítulos, partidas, subpartidas, notas de secciones, de capítulos y de subpartidas y reglas generales de interpretación. Hablaremos un poco de lo que son las secciones, de qué significa, qué nos quieren dar a entender en este tema. Las secciones son grandes agrupaciones de mercancías que tienen una relación entre sí, ya sea por ser de un sector industrial o de la misma rama económica. El sistema está dividido en 21 secciones. Cada una está separada por números romanos. Las secciones están separadas por diferentes criterios, como por ejemplo, la sección 1, 2 y 5 son productos del reino de la naturaleza. Y como otras secciones son agrupadas por sectores comerciales. O sea, cada una, por así decirlo, es como un grupo y ese grupo se está seleccionado por algo de que carnes rojas o carne animal, algo así. Notemos que las secciones que tienen un orden progresivo dentro de la nomenclatura. Ahora hablaremos acerca de los capítulos. Ahora hablaremos un poco acerca de los capítulos. Los capítulos son agrupaciones de mercancías que tienen relación entre sí por compartir ya sea características y funciones o son determinadas actividades industriales. El CA comprende 97 capítulos, numerados del 1 al 97. En algunos países utilizan capítulos de más, dependiendo de los aranceles que existen dentro de ese país. Los capítulos van en secuencia progresiva que trata de seguir al grado de transformación de las materias y artículos, desde entonces las materias primas hasta los artículos terminados. De esta forma, las materias primas y los bienes intermedios van de los capítulos de numeración más baja y a los artículos terminados en los capítulos de más alta. De acuerdo con esto, vemos que la nomenclatura tiene dos zonas. Del capítulo 1 al 83 son las mercancías que están clasificadas de acuerdo a la materia constitutiva. Y del capítulo 84 al 97 son mercancías que están clasificadas de acuerdo a su función. Las secciones y capítulos comprenden la totalidad de las mercancías susceptibles del comercio internacional, o sea, lo que se conoce como el universo arancelario.
Las secciones y capítulos tienen títulos que de forma abreviada tratan de indicar los artículos que en ellos van incluidos. O sea, por ejemplo, sección 11, materias textiles y sus manufacturas. O por ejemplo, capítulo 84, reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos, etc. Los subcapítulos son divisiones de los capítulos. Algunos capítulos, no todos, están organizados por subcapítulos. Su propósito es agregar más lógica del agrupamiento de mercancías al reunir las partidas en familias coherentes de productos. O sea, como podemos darnos cuenta, el conocimiento de la estructura de los capítulos y de la estructura de subcapítulos nos sirve para la ayuda más sencilla de la búsqueda de los artículos. Partidas. Las partidas van ordenadas dentro de los capítulos siguiendo el grado de elaboración o transformación de la materia o productos. Las partidas en el sistema armonizado son de 4 dígitos y esos 4 dígitos forman un código de partida. Los 2 primeros números corresponden al capítulo y los otros 2 siguientes es el orden que ocupa la partida dentro del capítulo. Los guiones. Las clasificaciones de mercancías de las subpartidas de una misma está determinada legalmente por los textos que vienen en esas subpartidas. O sea, que sí es bien entendido que solo pueden compararse con subpartidas del mismo nivel. Las subpartidas de guión constituyen la primera división de la partida básica o de primer nivel. Estas subpartidas de guión o de primer nivel, si es necesario, se subdividen en subpartidas de 2 guiones o de segundo nivel. Las notas legales. Las notas legales se encuentran al comienzo de secciones y capítulos en donde se aplican en sus respectivas secciones y capítulos. Pero algunas veces se aplica para toda nomenclatura, casos en los cuales la respectiva advertencia a esto se les conoce generalmente como las notas. Ahora hablaremos acerca de las reglas complementarias y generales para la aplicación de leyes de importación y exportación. Primero comenzaremos explicando lo que son las leyes complementarias, que son reglas establecidas a nivel nacional, que quiere decir que todos los países necesitan seguir estas reglas, ya que gracias a ellas podremos leer las nomenclaturas de los productos y es más sencillo. Las reglas complementarias están separadas por 10 secciones. Esas 10 secciones son, por ejemplo, la número 1 nos habla acerca de que todas las reglas son válidas igualmente dentro de cada una de las subpartidas con una fracción arancelaria. La regla complementaria número 2 nos habla que dice que el artículo 1 está dividido en 22 secciones que están identificadas por números romanos, ordenadas en forma progresiva. El capítulo es identificado por los 2 primeros dígitos y el tercero y cuarto dígito está ordenado de forma que la vía de la partida sea después de la subpartida para que se formen los 2 números, dígitos, adicionando un quinto y sexto para poder separarlos de la partida de información. Estas subpartidas tienen 2 niveles, subpartidas de primer nivel y subpartidas de segundo nivel. El primer nivel de las subpartidas son aquellas en las que el texto número es 0 y el segundo nivel es cuando el sexto número es distinto a 0, agregando un séptimo y octavo dígito a las 6 anteriores de forma de fracción arancelaria. La regla complementaria número 3 nos habla que para la interpretación y aplicación de la tarifa de la Secretaría de Economía es cuando se trabaja conjuntamente con la SHCP para, mediante acuerdos publicados en DOF, darán a conocer que las notas explicitivas de dicha tarifa, así en cambios. La regla complementaria número 4 nos habla de que cuando
que con el objeto de mantener unidas de criterio de la clasificación de las mercancías dentro de la tarifa de la ley. ¿A qué nos referimos con esto? A que la SHCP, previa opinión de la Comisión de Comercio Exterior, y expedirá mediante circulares que se publicarán en el DOF, como cuya aplicación será de carácter obligatorio. La regla 5 complementaria nos dice que las abreviaturas establecidas de la tarifa de esta ley son enunciativas más no limitativas, como por ejemplo cantidad, países y otras cosas. En la 6 nos habla de que los límites del peso de la mercancía, de todos los límites de cualquier tipo de mercancía, nos habla de eso la regla complementaria número 6. La número 7 nos dice que para dar cumplimiento a las negociaciones entre Estados Unidos y México, realiza con otros países por medio de los cuales concede tratamientos preferenciales a las importaciones de mercancías. O sea, que nos dice que muchas veces para poder tener importaciones a un país se le tiene que dar un trato mejor. Y dependiendo del trato que le des, es la importancia que le dan a tu importación. La número 8 nos habla de la previa autorización de la CE, que nos dice que se considera como artículos completos o terminados, aunque no tengan las características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en una o varias remesas o por una o varias aduanas por empresas que cuenten con registro de empresa de fabricante es aprobado por el CE. También nos dice que podrán importarse en una o más remesas o por una o varias aduanas. Los artículos desmontados que no hayan sido montados, que corresponden a artículos completos o terminados, se consideran como tales. La regla número 9 nos habla que no se consideran como mercancías y consecuencia, o por ejemplo, las que no se van a grabar, las que son ataúdes o cosas que contengan cadáveres o restos. Las piezas postales obliteradas, muestras y muestrarios, y ya. Y la regla complementaria número 10 nos habla de las autoridades aduaneras componentes por la SHCP, que podrán exigir en caso de una duda de controversia los elementos que permitan la identificación arancelaria de la mercancía. Las reglas generales son establecidas para la clasificación de mercancías que de igual manera son de uso internacional. Las reglas generales se basan en 6 reglas. La regla general número 1 nos habla de los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos que solo tienen un valor indicativo. O sea, ya que la clasificación esté determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarias a los textos de esas partidas y notas, se podrán hacer las reglas siguientes, que vemos con la regla general número 2A, que nos dice que cualquier referencia en un artículo en una partida determinada alcanza al artículo, que incluso sea incompleto o sin terminar. Para esto, la regla 2 también se separa en regla 2B, que esa nos dice que cualquier referencia de alguna materia en una partida determinada alcanza dicha materia, podría ser mezclada o asociada. Después nos vamos con la regla número 3, que nos dice que cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en 2 o más partidas por aplicación de la regla 2B o en cualquier otro caso, la clasificación se puede efectuar en otras 3 reglas, que es la regla 3A, 3B y 3C. Cada una de ellas nos habla de, por ejemplo, la 3A de la descripción, el otro nos habla sobre los productos mezclados y las mercancías,
que son mezcladas, y que cuando las reglas A y B no permiten efectuar la clasificación, las mercancías se clasificarán en la última partida. En la regla general número 4, las mercancías no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores que se clasificarán en la partida. La número 5 nos dice que además de disposiciones precedentes en las mercancías consideradas, se pueden usar las otras dos reglas. La regla general 5A, que nos habla exclusivamente sobre los continentes, y la 5B, que nos habla sobre el nombre de los envases. Y por último, la 6 nos habla de cómo ya después de dar como que acceso a todo eso, se pueden ya importar algunos artículos acerca de el país en donde se está importando.